y es probable que dentro de los objetivos o las cosas en donde yo me sienta más cómodo es en acompañar a los residentes que recién ingresan, así que por eso van a verme en varias actividades que van destinadas al residente de primer año. Eh, en general, las clases o los espacios formativos que van a tener conmigo van a ver que no tienen en general objetivos o conclusiones porque considero que deberían venir ustedes, que es más provechoso tanto para ustedes como para mí, el que tengan objetivos al venir a un espacio formativo y que también puedan sacar sus propias conclusiones. Así que sí, en lo que me baso y en lo que van a ver en general es la presentación de casos clínicos y el poder poner en práctica un poco la teoría que uno va teniendo en el transcurso de los años, ya sea formal por haberse puesto a leer, como informal por lo que se van transmitiendo de generación en generación. Y sí, la idea en realidad, para que sea más provechoso para todos, es que vengan con los normativos leídos y mismo con estos espacios formativos que gran parte de la información se las hemos dado como en un cuadernillo que faltan cosas, pero como para poder arrancar. Así que, esperen que vamos a empezar con algunas definiciones, eh, cosas muy generales, pero que ya todos debemos estar a tono. Cuando hablamos de estado ácido-base, primero vamos a definir lo que es un ácido, que en realidad es una sustancia química que tiene la capacidad de ceder justamente hidrogeniones, y así como nos referimos a ácido, están las bases, que tienen la capacidad justamente de captar estos hidrogeniones. Además de definir el concepto de ácido y de base, es importante hablar de los sistemas amortiguadores, y cuando hablamos de amortiguadores también hablamos de sustancias químicas que tienen la capacidad tanto de captar como de liberar hidrogeniones, y eso va a depender un poco de si estos hidrogeniones se encuentran en exceso o en disminución. Entonces, los sistemas amortiguadores lo que permiten justamente es intentar mantener un pH dentro de ciertos rangos, que eso nos permite que esté dentro de ciertos rangos, que distintas funciones corporales se puedan llevar a cabo normalmente. Eh, Así como definimos esto, es bueno hablar de lo que es el pH. El pH en realidad es la forma que tenemos de expresar la concentración de hidrogeniones en la sangre, porque si tuviéramos que hacerlo en base más precisa y guiarnos con lo que es el valor de hidrogeniones, sería muy difícil porque tenemos que hablar de nanomiliequivalentes, por eso es que esa concentración de hidrogeniones, para que sea más fácil el lenguaje entre nosotros, se traspoló a otro concepto que es el de pH. Y también es bueno hablar de lo que es el estado ácido-base, que justamente el estado ácido-base tiene que ver con la conjunción de todo esto que estamos hablando, que tiene que ver tanto con los hidrogeniones en su balance, ya sea los ingresos menos los egresos, y a esto sumar los distintos sistemas amortiguadores, que en general podemos decir que están conformados por una base conjugada y un ácido débil, y dentro de estos el que más conocemos todos es lo que vendría a ser el sistema en realidad ácido carbónico bicarbonato, que después vamos a ver de qué manera en realidad estos amortiguadores intentan en general no variar mucho la concentración de protones o hidrogeniones, como dijimos, para que se mantenga la homeostasis corporal. Después hay otros conceptos que también podemos definir, como son el de acidosis y acidemia, y el de alcalosis y alcalemia. Los primeros, acidosis y alcalosis, hablan más de procesos. La acidosis es un proceso en el cual tiende a haber una acumulación de ácidos, mientras que la alcalosis obviamente tiene que ver con un proceso en el cual hay una acumulación de distintas bases. Fíjense que el concepto de acidosis o alcalosis no va de la mano de lo que es el pH, sino que cuando hablamos de pH estamos hablando en realidad de que si este se encuentra por arriba de cierto valor normal, y con esto me refiero a por arriba de 7,45, estaríamos hablando que el paciente se encuentra en alcalemia, y si se encuentra por debajo de 7,35, que estaría en acidemia el paciente. Entonces me parece importante para arrancar el poder distinguir lo que son acidosis y alcalosis como procesos de acumulación, y lo que es acidemia y alcalemia, que es ver si el pH se encuentra fuera del rango normal. Dicho esto, cuando analizamos lo que es el estado ácido-base, es importante siempre tener una sospecha clínica,
siempre en base a lo que es la anamnesis y el examen físico del paciente, tenemos que pensar con qué nos vamos a encontrar en el medio interno y después ir a observar ese pH. Y lo otro que tenemos que tener claro en realidad es que a partir de un trastorno primario suele haber una compensación secundaria fisiológica, que eso significa que hay otro sistema que está intentando, como dijimos antes, volver el pH a ciertos valores de seguridad o a rangos normales, independientemente de que no pueda hacerlo, el intento está. Esto es un poco lo que decíamos, cuando hablamos del trastorno primario, la hipótesis inicial debe surgir del análisis clínico y luego hay que observar el pH, y la compensación tiene que ver con que esta alteración primaria estimula en el organismo una modificación del otro sistema, y esto permite llevar el pH en dirección del equilibrio, y a esto es lo que llamamos modificación secundaria fisiológica. Vamos entonces ahora a definir dos conceptos más, que era acidemia y alcalemia. Vamos a ver cuál sería el trastorno primario en cada uno de estos. Ya sabemos entonces que cuando hablamos de acidemia, el trastorno primario va a ser metabólico si se encuentra o nos encontramos frente a una concentración de bicarbonato que está disminuida, o esta acidemia puede ser respiratoria si la PCO2 se encuentra aumentada. Mientras que cuando hablamos de alcalemia, el trastorno primario va a ser metabólico si la concentración de bicarbonato está aumentada, o puede ser respiratorio si la PCO2 está disminuida. Entonces, hay conceptos iniciales que sería bueno tener, que es justamente hablar de esto. Cuando estamos en acidemia o en alcalemia, distinguir el trastorno primario para poder definir de esta manera si este trastorno es metabólico o respiratorio. Y entender en realidad que estos componentes van a llevar a, como dijimos antes, una modificación del otro sistema en la misma dirección, y que el conocer el rango de corrección nos va a permitir saber si estos trastornos del estado ácido-base son simples o si son mixtos. ¿A qué me refiero con esto? Y vamos a poner un ejemplo. Si nos encontráramos frente a una acidosis metabólica, y por lo tanto estaríamos diciendo que el bicarbonato se encuentra disminuido, cuando digo que la compensación, que en este caso sería respiratoria, va en la misma dirección, significaría que para compensar esta disminución del bicarbonato y mantener el pH lo más cercano posible a los valores normales, la PCO2 va en la misma dirección y tiende a disminuir. Por lo tanto, hay una hiperventilación. Y viceversa. Si el trastorno fuera una alcalosis metabólica y por lo tanto el bicarbonato estuviera aumentado, la PCO2, para lograr compensar esto, va a aumentar a expensas de que hay una hipoventilación. Por eso siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que frente a un trastorno primario, la compensación va en el mismo sentido y dirección. Una vez dicho esto, vamos a hablar un poco de algunos casos clínicos que yo me siento más cómodo con esto, y a ver si nos sirve. Les presento un lactante de 4 meses que ingresa a la guardia por presentar fiebre, diarrea y vómitos de 24 horas de evolución. Este es el examen físico del paciente, se encontraba en regular estado general, hiporreactivo, tenía un soplo sistólico eyectivo, los pulsos periféricos eran positivos. Acá hubo una corrección que hicimos, que se las mandamos como un fe de ratas, creo que es la única que hicimos en esta charla, que tenía una deshidratación del paciente del 7%, y se constata diuresis positiva y escasa. Estos son sus signos vitales: tenía una frecuencia cardíaca de 140, una frecuencia respiratoria de 50, se encontraba febril y el peso ingreso era de 6 kilos 100. Esos son los datos positivos del paciente. Y en base a esto, la pregunta que quisiera que me respondan y que pudieran justificar es qué trastorno del estado ácido-base espera encontrar. Pusimos opciones acá: una acidosis metabólica con anión GAP aumentado, parcialmente compensada; una acidosis metabólica con anión GAP normal, parcialmente compensada; una acidosis metabólica con GAP aumentado, compensada con una alcalosis respiratoria; o una acidosis metabólica con GAP normal, compensada con una alcalosis respiratoria. Y los invito a participar.
Yo no estoy mirando el chat, no sé si estarán participando ahí, pero los invito a abrir el micrófono y si quieren la cámara y que me ayuden. Hay algo que no dije al principio, pero es probable que van a ver que yo lo sostengo en el transcurso de los espacios en los cuales nos juntemos. El aprendizaje más efectivo es cuando es colectivo y esto tiene que ver no solamente con que yo me siente acá a hablarles de estado ácido base, sino que tiene mucho que ver con que ustedes pongan parte de sí. No solamente es más efectivo para que ustedes aprendan, sino para los que estamos del otro lado también. Y yo creo que el aprendizaje es entre pares, así que desde ese lugar es que los silencios no suelen incomodarme, así que los invito a Agustín, participar. acá Dale, estaban pidiendo en el chat si podíamos volver a ver los datos positivos del paciente. obvio. Es un paciente con una gastroenteritis aguda, en regular estado general, con una deshidratación del 7%. Y más allá de las opciones que muestre ahora, la pregunta sería, ¿qué esperarían encontrar en el estado ácido base? No vamos a hablar de otros electrolitos en principio, frente a una gastroenteritis aguda. ¿Se escucha ahí? Sí, dale. ¿Me escuchan? Em, bueno, yo pienso que va a ser una acidosis metabólica con anión gap normal, pero se me ocurre pensar que si está hace 24 horas con los vómitos y la diarrea, tal vez esté compensando con alcalosis respiratoria o esté parcialmente compensada porque ya lleva bastante tiempo la evolución del cuadro. Ok. Y si tuvieras que hacer un análisis del trastorno entonces que tiene el paciente y ubicar cuál es el trastorno primario, ¿qué preguntas te harías? ¿Cuál es la compensación del paciente? ¿Podrías ayudarme? Por las pérdidas que está teniendo, la acidosis metabólica sería su motivo principal del trastorno, digamos, electrolítico en él, y compensaría, en este caso, el pulmón, o estaría intentando compensarlo. El tema es que también con la deshidratación, el sistema renal no sé cómo estará, si ya saturado o, digamos, complicado para poder ayudar también a esa acidosis. Perfecto. ¿Y algo más que puedas aportar de qué es lo que esperás del estado ácido-base en cuanto digamos, a conocer con precisión el trastorno primario y qué preguntarte frente a un trastorno primario, como vendría a ser en este caso, de una acidosis metabólica? Em, La pueden ayudar a Florencia, ¿eh? Tal vez iría a buscar el cloro, a ver cómo está por las pérdidas. Ok. Bueno, sí, ver el bicarbonato, cómo está, para tener también una idea del riñón y lo que te comentaba antes. Y por el momento se me ocurre eso. Ok. Y entonces, si tuvieras que decir cuál es la correcta, Flor, para vos, ¿cuál sería? Yo voy por la 2, pensando en que... Perfecto. Muy bien. Vamos a avanzar un poco con esto. Siempre lo que tenemos que conocer en realidad cuando hablamos de estado ácido-base es que en todos los líquidos corporales, y el plasma justamente es uno, suele haber un equilibrio entre los cationes y los aniones. Eso es lo que se llama el principio de electroneutralidad, que la suma de las concentraciones de los cationes sea igual a la suma en la concentración de los aniones. Em, Entre los cationes ya conocemos que uno de los protagonistas a nivel del espacio extracelular es el sodio. Hay otros cationes, como puede ser el magnesio, el calcio y el potasio, pero lo que tenemos que tener claro es que como más del 95% de los cationes del líquido extracelular es el sodio, los otros tienen menor jerarquía o menor importancia al momento de hacer ciertos cálculos que van a ver que vamos a ir haciendo. Así como el sodio es el principal catión en el líquido extracelular, el cloro sería el principal anión en el líquido extracelular, y este a su vez va acompañado por lo que vendría a ser el bicarbonato. Ahora, como hablamos de un principio de electroneutralidad y estamos diciendo que la suma de los cationes tiene que ser igual a la suma de los aniones, hay un grupo de aniones que no dosamos rutinariamente, y ese conjunto de aniones que no dosamos rutinariamente es lo que van a encontrar como brecha aniónica o anión gap. Esta brecha aniónica está formada por distintos, como dijimos recién, aniones que pueden ser
inorgánicos, como son los sulfatos y los fosfatos, o pueden ser orgánicos, como es el ácido láctico o el piruvato, y también está conformado este gap por lo que vendría a ser las cargas aniónicas de la albúmina. Entonces ya sabemos que hay una equivalencia entre las sumas de todos estos aniones y cationes, que es esto que estamos viendo acá. Vamos a partir de ciertos valores normales. Cuando hacemos las cuentas para el análisis sistemático del medio interno, tenemos que saber que partimos de un sodio en general normal de 140, de un cloro de 104 y de un bicarbonato de 24 más menos 2. Por lo tanto, como dijimos acá, este grupo de aniones que no podemos dosar de rutina, cuando hacemos esta cuenta, nos da que tienen un valor de 12 más menos 2, y está conformado, como lo dijimos, ácidos orgánicos e inorgánicos y las cargas aniónicas de la albúmina. ¿Sí? Vamos a sumar algo a esto. Hay otro concepto, si quisiéramos dar un paso más, que es lo que se llama el gap esperado, mejor dicho, este gap esperado como normal de 12 más menos 2, es teniendo en cuenta dos conceptos, dos consideraciones: que el paciente tenga una albúmina de 4 gramos por decilitro y un pH de 740. Entonces el paso que tenemos que dar es cómo normalizar este gap. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el gap que esperaríamos que ese paciente tenga si hay desviaciones en el pH y en la albúmina? Por lo tanto, para normatizar el gap, lo que tenemos que saber es que por cada 0,1 puntos que baja el pH, el gap baja 1 punto, y si la albúmina baja 1 gramo por decilitro partiendo un valor de 4, vamos a tener que el gap se corrige en 2,5 puntos. Voy a dar un ejemplo simple: si el paciente tuviera 730 de pH, el gap normal para él sería 1 punto menos, porque dijimos que por cada 0,1 que baja el pH, baja 1 punto el gap. Ahora, si la albúmina de este paciente fuera de 3, lo que tendríamos es que si partimos del valor normal de 12, por cada punto que bajaba la albúmina bajan 2,5, lo que vendría a ser el gap normatizado. Para este paciente, si tiene una albúmina de 3, el gap normatizado sería de 9,5. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá hablamos del principio físico-químico, a partir del cual ya sabemos que la suma de los cationes es igual a la suma de los aniones. Ya sabemos cuáles son los valores normales de estos principales electrolitos que se encuentran en el líquido extracelular, como son el sodio, el cloro y el bicarbonato. Ya conocemos qué es la brecha aniónica o el anion gap, que tiene que ver con estos aniones que no dosamos de rutina, y que conocemos su valor normal en base a conocer el resto de los valores, sodio, cloro y bicarbonato, y sabemos también, además de cómo lograr llegar al valor del gap, cómo normatizarlo, que eso sería, según el pH y la albúmina, ver cuál es el gap normatizado para ese paciente. Dicho esto, lo que tenemos que conocer es que cuando hablamos de acidosis metabólica hay dos orígenes de la misma, que tienen que ver con que el trastorno primario, como dijimos hasta ahora, en una acidosis metabólica es la disminución en el bicarbonato. Lo que nosotros tendremos que ver es si esa disminución en el bicarbonato tiene que ver con que el bicarbonato actúa como buffer, y con esto me refiero a que amortigua la adición de distintos ácidos, tanto endógenos como exógenos, o si en realidad esta disminución del bicarbonato tiene que ver con que se haya perdido. Y cuando hablamos de pérdida de bicarbonato, estamos hablando que el bicarbonato se pierde principalmente por lugares en donde suelen perderse grandes cantidades de líquidos. Y por lo tanto, la pérdida de bicarbonato principalmente suele ser por tracto gastrointestinal o por riñón. Dicho esto, ya dijimos entonces que el trastorno primario tiene que ver con la disminución en la concentración de bicarbonato, que hay dos mecanismos de origen. Cuando se titula, cuando actúa como un amortiguador para justamente amortiguar otra adición de ácidos endógenos o exógenos. En ese contexto, cuando hay otros ácidos que se están adicionando, lo que nos va a pasar es que la disminución del bicarbonato se va a acompañar del que el gap aumenta, ¿sí? Entonces, cuando se titula, estamos hablando de una acidosis metabólica con anión gap aumentado. Volvamos a lo mismo. Si el gap normal es de 12 más menos 2, si el valor está por arriba de 14, estaríamos pensando que está aumentado, y acá hubo adición de distintos ácidos. Siempre y cuando partimos de 12 con el pH y la albúmina normal. Ahora, el otro mecanismo de generación de las acidosis, como dijimos recién, es que esta disminución en la concentración de bicarbonato se va a pérdida, y esta pérdida, como dijimos, suele ser a nivel gastrointestinal o a nivel renal. Son los dos grupos de causas más comunes. Estas acidosis metabólicas, por pérdida, suelen tener un gap normal, y por eso es que se denominan hiperclorémicas. Así como
el gap aumentado es el dato objetivo que habla de que hubo titulación de ácidos, lo que vendría a ser el cloro esperado, que es lo que vamos a hablar un poco ahora. El cloro esperado me ayuda a saber en realidad si hubo pérdida de bicarbonato. ¿Y por qué digo esto? Como dijimos recién, el cloro es el principal anión del líquido extracelular, tiene un rol muy importante y tiene una relación estrecha con el sodio. Esta relación tiene que ver con que el cloro corresponde al 75% del sodio que tiene el paciente. Por lo tanto, el cloro esperado sería el sodio real por 0,75. En base a esto, vamos a obtener un valor. Si el cloro real de... Te apagaste el micrófono, Agus. Ahí estoy. Lo había apagado hace mucho, no, con esto último, ¿no? Del cloro. Sí, nada. Ok. El cloro esperado, como dije, tiene una relación con el sodio, que es el 75% del mismo, y por lo tanto, si nosotros obtenemos este cloro esperado y se encuentra por arriba del valor que tiene el paciente, eso está constatando, y es el dato objetivo de la hipercloremia, y por lo tanto está constatando que hubo pérdida de bicarbonato. Y tendremos que ir a buscar por dónde lo perdió. Esperen que sigo. Bueno, vamos a hablar un poco de la clínica de la acidemia, que un poco en este paciente se veía, y ciertos conceptos claros. Primero, que los trastornos del estado ácido-base, sus manifestaciones clínicas a veces están un poco empastadas, tanto por la causa que genera la acidemia, como una gastroenteritis, y por lo tanto puede tener signos y síntomas propios de la gastroenteritis, eso por un lado, y también por el impacto que puede producir en otros electrolitos. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas de la acidemia, ya sabemos que con lo que nos vamos a encontrar, y es parte de su compensación, el paciente se va a encontrar taquipnéico. Y no es una taquipnea como la que solemos ver en cuadros respiratorios, sino que uno tiende a decir que es una taquipnea silenciosa, porque tiene que ver con esta compensación en donde, en base a la pérdida, justamente, mejor dicho, más que pérdida, a la disminución del bicarbonato, se va a producir una disminución en la PCO2, y esto tiene que ver con una hiperventilación, que se constata con una frecuencia respiratoria más alta en el paciente. Esto es una de las manifestaciones que va a ser la taquipnea silenciosa. Otra de las cosas que tenemos que saber, que suele tener impacto en el sistema nervioso central, justamente la acidemia, y son pacientes que pueden tener alteraciones del sensorio, encontrarse más excitados o de tener valores en realidad más llamativos, puede que estén con un sensorio alternante o mismo deprimido. Otra de las cosas que tenemos que saber respecto a la clínica de la acidemia es que tiene efectos sobre la contractilidad cardíaca y sobre también la contractilidad de los vasos sanguíneos. Por eso es importante saber que dentro de los objetivos que tenemos al momento de tratarlo, hay una depresión miocárdica con pHs menores a 7,20 y mismo hay mala respuesta a los sinotrópicos con acidemias muy marcadas con pHs por debajo de 7,20 o 7,10. Por eso siempre uno de los objetivos es intentar tener valores por arriba de 7,20, 7,25 de pH, y tiene que ver con esto, con el impacto que tiene en la contractilidad miocárdica y mismo con la mala respuesta que tienen pacientes que requieren inotrópicos si el paciente tiene esta acidosis o pH por debajo de 7,20. Esto es un poco lo que decíamos. Dentro de las manifestaciones clínicas se va a encontrar taquipnéico y en casos graves va a tener la respiración de Kussmaul. Siempre suelen tener también síntomas gastrointestinales como son anorexia, náusea y vómitos. Esto van a ver que en la mayoría de las alteraciones del estado ácido-base y mismo electrolíticas hay impacto en tubo digestivo, así que suelen presentar síntomas gastrointestinales. Esto es un poco lo que decíamos, la depresión de la contractilidad miocárdica con mala respuesta a los sinotrópicos y la vasodilatación arterial. Estos son, entre otros, los que a uno le parecen más relevantes y que deberíamos recordar, y por eso es que ante una taquipnea silenciosa siempre tenemos que considerar como causa que haya una acidosis metabólica que no estamos diagnosticando. Y digo esto porque uno tiene la tendencia con los pacientes que tienen una taquipnea a relacionarlos justamente con cuadros respiratorios, y así como un grupo va a ser secundario a un pulmón enfermo, obviamente una taquipnea silenciosa nos tiene que hacer sospechar en un paciente sin clínica respiratoria que pueda haber una acidosis metabólica de base. Respecto a este paciente que tenía justamente una gastroenteritis aguda, este es su laboratorio. Recordemos que tenía 4 meses, pesaba 6 kilos y había consultado por una gastroenteritis
nosotros iríamos a buscar era una acidosis metabólica hiperclorémica con GAP normal, porque se habría perdido bicarbonato por vía gastrointestinal. Bueno, tiene 15.900 blancos, con neutrófilos del 75%, una hemoglobina de 11,2 y un hematocrito de 33, y tiene 672.000 plaquetas, una PCR de 8 con una glucemia de 100, y este es el medio interno del paciente. Tiene un pH de 7,15, una PCO2 de 15, un bicarbonato de 5 y un exceso de base de menos 22, tiene un sodio de 135, un potasio de 5,5, un cloro de 110, y fíjense que acá calculamos el anión GAP, que ya habíamos dicho que es el sodio, que sería 135, menos los 110 del cloro, o sea que ahí me quedan 25 puntos, menos el bicarbonato, que es de 5, o sea que 25 menos 5, ese sería el anión GAP del paciente, que tiene un valor de 20. No dijimos hasta ahora, pero para guiarnos un poco, el pH normal, 7,35 a 7,45, la PCO2 partiríamos de un valor de 40 más menos 5, el bicarbonato normal sería de 24 más menos 2, y el exceso de base estaríamos esperando que sea neutro, que sea un valor de 0 más menos 2. Bueno, y esta es su función renal con una urea de 0,7 y una creatinina de 0,5. Entonces la pregunta ahora es, ahora tengo el medio interno, y me pregunto cuál es el trastorno que estoy identificando, y estas son las opciones. Una acidosis metabólica con GAP aumentado, una acidosis metabólica con un anión GAP normal, una acidosis metabólica con GAP aumentado parcialmente compensada, y una acidosis metabólica con GAP normal parcialmente compensada. Y los invito a que participen y me expliquen un poco y justifiquen cuál es la respuesta que ustedes eligen. Con el GAP de 20 podemos decir que está aumentado. Y viendo la PCO2, que está en descenso, como habíamos visto, que siempre para compensar tienen que ir, para decirlo de alguna forma, para el mismo lado, o sea, como el bicarbonato, pero yo elegiría, o sea, si tengo que ir por una de las opciones, que está parcialmente compensado porque todavía el pH sigue, o sea, no está en el rango normal. Perfecto. ¿Y algo más que quieras agregar, Cintia? ¿De los valores? De lo que vos quieras. No, se estaba viendo eso. Perfecto. Yo voy, ya que antes se dijo y ahora también, y no lo hablamos todavía, cuando uno está hablando, como dijimos recién, de que el trastorno primario acá sería el descenso, la disminución en el bicarbonato, y que el otro sistema, que en este caso sería el componente respiratorio, lleva a compensarlo y va en la misma dirección, por lo tanto uno esperaría que la PCO2 también descienda, hay un grado de corrección, hay un margen de corrección que nosotros vamos a conocer. ¿A qué voy con esto? Desde el punto de vista teórico, siempre los trastornos simples están parcialmente compensados. Y esto es semántico. Si esto me aclarara que está parcialmente compensado con una alcalosis respiratoria, ahí ya estamos hablando de trastornos mixtos. Por eso no hace falta la aclaración. Con decir parcialmente compensado ya sabemos que el pulmón está yendo en la misma dirección y dentro de este margen que uno esperaría como adecuado. Si fuesen más o en menos, estaríamos hablando de un trastorno mixto y ahí es donde nosotros tenemos que aclarar. Por ejemplo, si este paciente que tiene una acidosis metabólica a expensas de una gastroenteritis tuviera un cuadro respiratorio sumado, una bronquiolitis, lo que sabríamos es que se podría producir la disminución del bicarbonato y el aumento de la PCO2. Y ahí tendríamos una acidosis metabólica con GAP aumentado y una acidosis respiratoria. ¿Sí? Cuando aclaramos la compensación, estamos hablando de un trastorno mixto.
Con decir parcialmente compensada ya sabemos que la PCO2 disminuyó. Y ahora también vamos a ver lo del margen de corrección. La respuesta correcta era la que dijo Cintia. Entonces vamos a ir como concretando las cosas que fuimos hablando con este paciente. El trastorno ácido-base que identificamos fue la acidosis metabólica. El acontecimiento primario, como dijimos, fue la disminución del bicarbonato. ¿Qué es lo que tenemos que preguntarnos ante una acidosis metabólica? Como dijimos antes, si hubo pérdida de bicarbonato, conociendo que principalmente las dos fuentes de pérdida son el riñón y lo que es el tracto gastrointestinal. En este caso, la pérdida del bicarbonato era por el tracto gastrointestinal, pero sumado a esto, tenemos que preguntarnos si hubo ganancia de ácidos, tanto endógenos como exógenos. En este paciente también lo hubo porque vimos un gap aumentado. Hay un dato que no hicimos mucha referencia hasta ahora, pero este paciente se encontraba hiporreactivo. Y se encontraba hiporreactivo sin tener una causa clara. Porque vamos a hablar, por cuestión de probabilidades, en un paciente con una gastroenteritis con deshidratación, si pensáramos que está hiporreactivo, es probable que una de sus causas más comunes fuera una deshidratación grave. Y con esto estamos hablando de un porcentaje cercano al 10%, o mismo que además de estar deshidratado grave, el paciente tuviera signos de shock. Entonces ahí podríamos justificar esta hiporreactividad en base a que el paciente tenga un grado de deshidratación que esté comprometiendo la perfusión de los órganos nobles, como puede ser el cerebro, y por eso encontrar este estado de hiporreactividad. Fíjense que en este caso, como tenía una deshidratación del 7%, esto no justificaba que se encuentre hiporreactivo, y ahí es donde uno tendría que preguntarse qué otras causas podría haber. Y dentro de estas causas, que ahora se las voy a decir yo, pero la idea es con las preguntas que uno se va haciendo es que las contesten ustedes, así que progresivamente espero que en los distintos espacios que hagamos esto vayan creyendo, porque es la dinámica que quisiéramos instalar. Uno podría pensar que el paciente puede tener una meningitis viral en el contexto de un cuadro viral que está teniendo con una gastroenteritis. Hay virus que pueden tener impacto en distintos órganos y por lo tanto si veo compromiso del sensorio sería una de las cosas que me puedo preguntar. Otra de las causas podría ser una shigella. Está visto que la shigella puede producir también compromiso del sistema nervioso central, por lo tanto en este paciente sería una de las cosas que uno va a pensar, y de ser así, hay pacientes con shigellosis e impacto en el sistema nervioso central que pueden tener convulsiones y uno debería estar preparado para eso. Y si no, la tercera causa que voy a nombrar, pero que en realidad por frecuencia es probable que esté primera, tiene que ver con las intoxicaciones folclóricas. Entonces, familias culturalmente que tal vez están acostumbrados o que su cultura lleva a que para intentar resolver estas gastroenteritis les den algunas infusiones, y estas infusiones pueden justamente adicionar distintos ácidos, y justamente esto es lo que había pasado un poco con el paciente. Así que vamos a volver con la pregunta que tenemos que hacernos frente a una acidosis metabólica. Primero, preguntarnos si la disminución del bicarbonato tuvo que ver con pérdida. Al ser una gastroenteritis, la respuesta es sí. Pero fíjense que además de la hipercloremia, que me va a marcar que este paciente perdió bicarbonato, tiene un gap aumentado. Entonces ahí es donde me pregunto si ganó ácidos endógenos o exógenos, y por lo tanto, si no había obtenido la respuesta de inicio, tengo que ir a buscar qué es lo que pasó en este paciente. Porque como les dije, teníamos una hiporreactividad de inicio que no teníamos justificada por el grado de deshidratación que tenía el paciente. Como dijimos, si las respuestas no surgen a veces del interrogatorio del examen físico, tenemos estos dos valores, el GAP y el cloro esperado, para poder certificar si hubo pérdida de bicarbonato o ganancia de ácidos. No dijimos, pero si el cloro del paciente fuera el 75% del sodio que presenta, 135 que es su sodio, el 75% es 101. Por lo tanto, fíjense la clara hipercloremia que tiene y constata la pérdida que hubo de bicarbonato por vía gastrointestinal. Y acá tenemos lo de la compensación. Fíjense el trastorno primario con la flecha hacia abajo, la disminución del bicarbonato, y la compensación esperada por parte del pulmón, que es la hiperventilación, y por lo tanto la PCO2 que va en la misma dirección. Y cuando hablamos del grado de corrección, tiene que ver con esto, que lo que tenemos que conocer es que por cada punto que baja el bicarbonato, baja un punto a 1,5 puntos lo que sería la PCO2. Esa es la compensación que esperamos. Fíjense que tenemos un bicarbonato de 5 en este paciente, por lo tanto, si partíamos de un valor de 24, bajó 19 puntos. Por lo tanto, la PCO2 tiene que bajar 19 a 1,5, dijimos, de 19 a 28 puntos. Y si partimos de un valor de 40, normal de PCO2, 40 menos 19 me da 21,
y 40 menos 28 me da 12. O sea que la PCO2 de este paciente, para considerar que tiene una compensación adecuada, tendría que estar, como dijimos recién, entre 12 y 21. ¿Me siguieron con esto? Por cada punto que baja el bicarbonato, baja 1 punto a 1,5 puntos la PCO2. Como bajó 19 puntos el bicarbonato, tendría que bajar 19 a 28 puntos la PCO2. Y si partimos de un valor de 40, vamos a saber que la PCO2 esperada va a ser entre 12 y 21. Fíjense que este paciente tenía una PCO2 de 15, o sea que está dentro del rango esperado, y por eso hablamos de que es un trastorno simple del estado ácido-base. Vamos a verlo acá de nuevo representado. Fíjense esto que marcamos acá. El gap del paciente, 135 menos lo que vendría a ser el cloro más el bicarbonato, o sea, 115, y ahí tenemos el gap de 20. Fíjense los datos que tenemos de nuestro paciente y cómo se mantiene la electroneutralidad. Teníamos un sodio de 135, un bicarbonato de 110, perdón, un cloro de 110, un bicarbonato de 5 y un gap de 20. Fíjense que entre los 3 aniones suman los 135 puntos del sodio. Entonces fíjense cómo tiende todo a compensarse. Y lo que habíamos dicho antes, el gap esperado como normal es de 12, pero fíjense que acá teníamos un pH de 7,15. Por lo tanto, tenemos que normatizar este gap. La alúmina no la vamos a tener en cuenta acá, pero ya saben que hablamos de un gap de 12 con una alúmina de 4 gramos por decilitro, y por cada 0,1 que bajaba el pH, bajaba 1 punto el gap. Como acá bajó 0,25, porque tiene un 7,15, como bajó 0,25, bajaría 2,5 puntos el gap. Por lo tanto, lo normal para este paciente, su gap sería 9,5. Como tiene 20, hay 10,5 puntos por arriba de lo normal, y eso constata justamente lo que es la ganancia de ácidos. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque si este paciente tuviera un gap normatizado de 13 o de 14, tal vez no nos llamaría la atención si no lo normatizamos. Diríamos 13 o 14 está dentro del valor normal. En realidad, como el gap para este paciente debería ser 9,5, un valor de 13 o 14 ya se encontraría elevado. Por eso es que es un paso que tenemos que dar. Muy simple vamos a decir esto. Lo que tenemos que conocer es que el organismo tiende a la acidosis, que a partir del metabolismo, justamente de la ingesta tanto de proteínas como de lípidos, hay una producción de ácidos, que estos ácidos a nivel intracelular, a medida que se van acumulando, tienden a salir hacia el extracelular, y al salir hacia el extracelular, justamente se producen la amortiguación de los mismos para mantener el pH dentro de ciertos márgenes, que esta primera línea de defensa para mantener el pH dentro de márgenes se produce a partir de buffers extracelulares, dentro del cual el más importante es el ácido carbónico y bicarbonato. Lo que tenemos que saber en realidad es que estos hidrogeniones en realidad que se producen al combinarse con el bicarbonato genera ácido carbónico, y este justamente se deshidrata gracias a la anidasa carbónica, y al deshidratarse lo que va a terminar pasando es que justamente el dióxido de carbono se elimina a nivel pulmonar, y lo que vendría a ser la regeneración de bicarbonato se va a producir a nivel renal a expensas de la eliminación de hidrogeniones. Entonces fíjense que estos buffers extracelulares, principalmente ácido carbónico o bicarbonato, permiten mantener el pH dentro de ciertos límites. Hay una segunda línea de defensa con distintas sustancias, buffers intracelulares, dentro de las cuales está la hemoglobina y otras proteínas. Y lo que tenemos que saber es que los dos actores más importantes en esto justamente son el pulmón y el riñón, ¿sí? Cuando hablamos de las líneas de defensa en realidad que tenemos para mantener márgenes de pH dentro de rangos normales o lo más cercano a los mismos, estamos hablando de que intervienen 3 sistemas de defensa. El primero, como dijimos, que es rápido pero limitado y que actúa justamente instantáneamente, son los buffers extracelulares e intracelulares. El segundo actor en esto tiene que ver con el pulmón, y justamente, salvo que el paciente tenga una alteración pulmonar, o salvo que sean justamente trastornos del estado de ácido-base pulmonares, el pulmón lo que va a hacer es, frente al aumento o la disminución en la concentración de bicarbonato, va a producir justamente una ventilación en más o en menos para intentar compensar. Esta compensación que produce el pulmón ya se empieza a ver a partir de los 3 a 5 minutos y suele tardar 12 a 24 horas en realidad en ser completa. Por lo tanto, es una respuesta dentro de todo rápida, pero que no lleva a compensar definitivamente el trastorno que se está produciendo.
Y en tercer lugar tenemos al riñón, que el riñón es el que va a tender a compensar de manera más efectiva justamente los trastornos, ya sea por ganancia de bicarbonato o por pérdida de bicarbonato, pero el riñón empieza a actuar en realidad en el transcurso de horas y su respuesta es máxima pasando 2 a 5 días. Por lo tanto, ya hablamos de los 3 sistemas de amortiguación que tenemos nosotros, hablando de respuestas más rápidas y limitadas, como son los buffers, y llegando por último, en tercer lugar, al riñón, en donde es una respuesta más lenta, pero más efectiva en el tiempo y que tendería a la corrección justamente del trastorno. Vamos a tener en cuenta igualmente que el pH no suele volver a valores normales si la causa que dio origen al trastorno no se resolvió. Dicho esto, vamos a hacer... sí. Sí. ¿Puedo, antes de pasar al siguiente, hacerte una pregunta? Dale. Volviendo un poco al caso clínico, con esto de la compensación. Sí. Si mi PCO2 real está dentro de ese rango de PCO2 esperada, ¿yo puedo decir que la acidosis está compensada o es decir que está parcialmente compensada? Sí, en general, que es un poco lo que aclarábamos antes, uno tiende a decir parcialmente compensada porque la respuesta del pulmón o mismo del riñón no tiende a corregir en un 100% ningún trastorno, porque para eso necesitaría la enfermedad de base del paciente, en este caso la diarrea, también haberse resuelto. Entonces, los mecanismos compensatorios tienden a llevar a la normalidad, pero no logran, cuando son trastornos simples, llevar a valores normales totalmente. Por eso uno dice parcialmente compensada. Y no hace falta agregar esto que decíamos, parcialmente compensada con una alcalosis respiratoria, porque ahí estaríamos hablando en realidad de un trastorno mixto, en donde habría una causa que hace que el paciente lave la PCO2 más de lo que debería lavar. Por lo tanto, como nosotros dijimos que el valor de PCO2 de este paciente debería encontrarse entre 12 y 21, si este paciente hubiera tenido una PCO2 por debajo de 12, estaría lavando más de lo que uno espera como mecanismo compensatorio. Y por lo tanto deberíamos ir a buscar al pulmón o al sistema nervioso central porque es que está lavando más. Porque ahí te estás encontrando con una alcalosis respiratoria también. Eso si el valor estuviera por debajo de 12. Ahora, si el valor estuviera por arriba de 21, lo que estaríamos viendo es que ese pulmón también estaríamos pensando que está enfermo y que no está lavando la cantidad de dióxido de carbono que debería lavar. Entonces también debería ir a buscar si el pulmón o la caja torácica o los músculos de la respiración están afectados, o mismo si hay una depresión del sistema nervioso central que lleve a que no sea tan efectiva la ventilación. ¿Respondí? Perfecto, gracias. Bueno. Y estábamos con esto. Fíjense entonces en una acidosis metabólica, ya dijimos que hay un cambio de pH. Si hubiera acidemia en esta acidosis metabólica, el pH tendería a disminuir. Hay ciertas cosas que tenemos que tener presentes. Cuando disminuye justamente el pH y se produce una acidosis y una acidemia, lo que tenemos que tener cuidado es al momento que esto se corrija, en qué valores va a quedar el potasio y el calcio. Y digo por qué. Porque en el contexto de la acidosis se tiende a sobreestimar, o se sobreestiman, mejor dicho, los valores de estos dos electrolitos. ¿A qué voy? En el contexto de la acidosis y también para mantener la electroneutralidad, como dijimos, ciertos buffers están a nivel intracelular, por lo tanto esos hidrogeniones va a haber una tendencia a que entren al espacio celular, y para mantener esta electroneutralidad el potasio tiende a salir de la célula. Por lo tanto, sobreestimamos un poco el valor de ese potasio. Lo mismo pasa con el calcio. Al ser la albúmina también un buffer corporal, lo que va a tender a pasar es que los hidrogeniones se unen a la albúmina como amortiguador y el calcio tiende a liberarse. Por lo tanto, en el contexto de una acidemia, es probable que tengamos una hiperpotasemia o una hipercalcemia, o sin tener valores de hiperpotasemia y hipercalcemia, vamos a tener valores de potasio y de calcio por arriba de lo que realmente tiene el paciente. ¿A qué vamos con esto? El cuidado que tenemos que tener es que al corregir este pH, es probable que su potasio y su calcio disminuyan, y si ya estaban en valores que estaban más cercanos al límite inferior, el corregir una acidemia podría poner de manifiesto en un paciente una hipopotasemia y una hipocalcemia. Por lo tanto, al momento de corregir un pH, siempre tenemos que tener presente si tenemos un potasio y un calcio seguro. Lo que dijimos después de esta amortiguación por distintos buffers corporales que producen
este aumento transitorio irreversible del potasio y del calcio, lo que vamos a ver es la respuesta respiratoria, en donde justamente aumenta la frecuencia respiratoria para lavar este dióxido de carbono y así llevar el pH hacia la normalidad. Y acá nos encontramos con esta taquipnea silenciosa, que de no haber hecho el diagnóstico de inicio, una taquipnea silenciosa nos tiene que hacer pensar en un trastorno ácido-base y en concreto con una acidosis. Y lo otro que tenemos que tener claro, un paciente que presenta una acidosis metabólica, su orina se va a acidificar. Esa es la respuesta homeostática. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con pH por debajo de 5,5. De no ser así, probablemente deberíamos sospechar algunas causas, dentro de las cuales se encuentran un grupo de acidosis tubulares renales. De encontrarnos con un pH alcalino, pensaríamos en alguna enfermedad a la que no estamos tan habituados como esta, que es una diarrea aguda. Esto que les pongo acá son índices para lograr esta compensación que estábamos hablando. Yo no tiendo a acordarme esto, me lo acuerdo como se los dije antes. Si es una acidosis metabólica, por cada punto que disminuye el bicarbonato, bajaba 1 punto a 1,5 puntos la PCO2. Pero vamos a ver este ejemplo. En acidosis metabólica, el índice de corrección sería 1,2. Entonces, para esto tenemos que saber primero cuántos puntos bajó el bicarbonato. Si partíamos de un valor normal de 24 y tiene un valor de 5 este paciente, bajaron 19 puntos. El delta bicarbonato es 19. Lo multiplico por este índice de corrección, que es 1,2, me da 23 puntos. Por lo tanto, el valor de PCO2 que yo espero va a estar cercano a 40, que es el valor normal, menos 23. O sea que el paciente debería tener cerca de 17 puntos para pensar que su compensación es adecuada. Esta es otra forma de ver este rango de corrección en el cual deberíamos encontrar la PCO2. Uno siempre tiene que conocer una forma de calcular la compensación y acordarse de esa. Yo me acuerdo de la primera que les conté, esta es una segunda, y hay una tercera que se puede encontrar en cualquier libro, así que en este momento no la voy a relatar. Bueno, entonces ahora tenemos que hablar un poco de cuáles son las causas de acidosis metabólicas hiperclorémicas, y ya dijimos que son por pérdida de bicarbonato y que podemos encontrarnos con pérdidas gastrointestinales. Dentro de estas, la diarrea es la causa más común en pediatría. También podríamos encontrarnos con pacientes que han recibido laxantes y también con pacientes que tienen fístulas pancreáticas y biliares. Piensen que el páncreas y justamente, o mejor dicho, las secreciones pancreáticas y biliares tienen altas concentraciones de bicarbonato. Por lo tanto, que haya fístulas y que estas fístulas que vayan hacia el intestino aumentasen las secreciones del páncreas y mismo de la bilis, llevaría a que el paciente esté perdiendo altas concentraciones de bicarbonato y por lo tanto estaría expresándose con una acidosis metabólica hiperclorémica. Y acá tenemos otra causa, que son las derivaciones ureterointestinales, con una causa muy similar. Entonces, dos grandes grupos, las pérdidas gastrointestinales, y el otro grupo, las pérdidas renales, dentro de las cuales se encuentran la insuficiencia renal, las acidosis tubulares renales, tanto proximal como distal, el hipoaldosteronismo y distintos defectos en la amoniogénesis. Vamos a decirlo a grandes rasgos esto, pero una insuficiencia renal va a tener tanto pérdida de bicarbonato, por eso nos la estamos encontrando acá, y va a ser hiperclorémica en algunos momentos de su evolución, pero también en las insuficiencias renales tiende a haber ganancia de ciertos ácidos endógenos que no pueden eliminarse normalmente al tener un filtrado glomerular ya comprometido. Por lo tanto, uno tiende a ver en los pacientes con insuficiencia renal un mecanismo mixto, tanto pérdida de bicarbonato como también ganancia de ácidos endógenos. Las acidosis tubulares renales son un grupo de patologías infrecuentes, pero más allá de que sean infrecuentes, tenemos que saber cuándo sospecharlas. Y una de las cosas para sospecharlas es que suelen ser pacientes que se encuentran poliúricos. Entonces, uno se encuentra un grupo de pacientes que se encuentran deshidratados, pero que a su vez tienen una diuresis conservada o aumentada. Eso nos tiene que hacer llamar la atención. ¿Yo toqué algo? No. Sigo. Este pequeño grupo de pacientes deshidratados con diuresis conservada o aumentada nos tiene que llamar la atención, porque podría haber causas infrecuentes de estas acidosis metabólicas. Dentro de estas causas están las acidosis tubulares renales. Yo les doy otro ejemplo, que no serían hiperclorémicas, pero de pacientes que se pueden encontrar deshidratados, tener una poliuria y encontrarte con una acidosis. Este ejemplo que voy a dar es con GAPA aumentado, sería una cetoacidosis diabética. Pero a lo que voy a esto
es que uno, frente a la deshidratación, el mecanismo compensador tiene que ser la oliguria. De no encontrarnos con un paciente oligúrico y con una deshidratación moderada grave, debemos pensar en causas que son más infrecuentes. Dentro de estas, las acidosis tubulares renales. El hipoaldosteronismo. Esto lo podemos pensar un minuto. A grandes rasgos, la función de la aldosterona es retener justamente sodio, y esta retención de sodio se produce a expensas de que el paciente pierde hidrogeniones y pierde también, me voy a meter en un lío hablando de la aldosterona. Lo voy a dejar para después mejor, pues me voy a tener un lío. Y en otro caso clínico más adelante, en el normativo de potasio, lo vamos a ver. Pero en pérdidas renales, entonces, dijimos las acidosis tubulares renales, la insuficiencia renal, el hipoaldosteronismo y los defectos de la amoniogénesis. ¿Sí? Y vamos a poner esto, que es lo que dijimos recién, que ante una acidosis metabólica esperamos encontrar una orina ácida con un pH menor de 5,5 y que frente a la falta de compensación renal y la presencia de una orina alcalina, deberíamos pensar en una acidosis tubular renal. No todas las acidosis tubulares renales tienen orina alcalina, pero hay un grupo que sí. Y vamos con esto: las causas de acidosis metabólica con GAP aumentado, la acidosis láctica, la cetoacidosis diabética, las intoxicaciones, ya sea por aspirina, paracetamol, etilenglicol o muchas otras causas, y también la insuficiencia renal aguda y crónica, como dijimos, que suele tener ambos componentes. En síntesis, ¿qué datos del medio interno apoyan un mecanismo mixto en la generación de acidosis? Esto ya lo vimos. El paciente tiene un cloro esperado de 101, y esto constata la hipercloremia ya que su valor era de 110, tenía un GAP elevado, y vamos a dejarlo para el final, si es que llegamos. Hay otro cociente que se llama delta-delta, que también nos permite saber cuando la acidosis metabólica tuvo una causa mixta. Correcciones. La pregunta es, ¿cuándo corregimos una acidosis y si debe corregirse? Vamos a empezar diciendo cómo es que se corrige. Es infrecuente que tengamos que corregir una acidosis metabólica, pero de tener que llevarlo a cabo, sepamos que se suele corregir a 1 mililitro de bicarbonato de sodio por kilo. Es decir, si un paciente, vamos a poner el ejemplo de este paciente, hubiese tenido indicación de corregir, como pesaba 6 kilos, lo que se hace es justamente pasarle 6 mililitros de bicarbonato de sodio. Y lo que se tiende a hacer cuando se pasa por vía periférica, que es lo que en general tenemos, es diluir ese bicarbonato, porque si no puede producir una flebitis y perder la vía. Por lo tanto, cuando decimos de diluirlo, lo hacemos al 6º molar cuando es por una vía periférica, y en realidad si tuviera un acceso venoso central, deberíamos hacerlo al medio, o mismo se estipula que podría pasar sin dilución. Pero como estamos más acostumbrados en salas a hacerlo por vía periférica, vamos a suponer que el paciente pesa 6 kilos, deberíamos corregirlo con 6 mililitros, y como tenemos que llevarlo al 6º molar, hay que agregar 5 partes en realidad de agua destilada. Por lo tanto, si le pongo 6 mililitros de bicarbonato de sodio, debería sumarle 6 por 5 partes, 30 mililitros de agua destilada. O sea que estarían 36 mililitros. Esa corrección con bicarbonato de sodio al 6º molar se pasa en 20 o 30 minutos. Vuelvo a decir, esto que les dije lo van a encontrar en el normativo y en cualquier lugar. Es una forma simple de corregir una acidosis persistente y que tenga justamente indicación de corrección. Y lo que tenemos que recordar es diluirlo al 6º molar cuando es por vía periférica y pasarlo en 20 o 30 minutos. Más allá de eso, es infrecuente que tengan que corregir una acidosis metabólica con bicarbonato. Eso, grábenselo, es infrecuente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tratar la causa de origen, y ante un pH menor a 7,20 persistente, ahí empezar a pensar en si tenemos que corregirlo con bicarbonato de sodio. Y como dijimos antes, dentro de los riesgos que tenemos, al corregir una acidosis, recordemos, el potasio va a tener la tendencia a ingresar a la célula, y el calcio la tendencia a volver a unirse a la albúmina. Por lo tanto, si no estábamos en valores seguros de potasio y de calcio, el corregir una acidosis metabólica con bicarbonato puede llevar a que se pongan de manifiesto signos y síntomas de hipopotasemia o de hipocalcemia. Por eso, siempre primero ver el potasio y el calcio que se encuentren en valores seguros. Y dentro de estas correcciones, yo les digo lo que uno tiende a pensar al momento de corregir. Está indicado cuando tiene un pH menor de 7,20 y un bicarbonato menor de 10, o cuando el pH está entre 7,10 y 7,20, dependiendo de la clínica del paciente y la causa
que generó la acidosis. No es lo mismo que la acidosis que se genera sea por pérdida que por ganancia de ácidos. Entonces hay muchos factores que se ponen en juego al momento de corregir. Pero que no les quede duda que es infrecuente y que de hacerlo, primero tomaron otras conductas, como por ejemplo ver cuál es la causa de origen e intentar que se resuelva, y pasarle líquido, estar deshidratado sin lugar a duda. Y en todo caso, si todo esto no funcionó y el paciente está grave, deberíamos empezar a pensar si tiene indicación de corrección. Se sugiere tratar de mantener un pH, como dijimos, cercano a 7,20 con un bicarbonato de 12 en acidosis metabólicas con GAP aumentado y de 15 en acidosis metabólicas hiperclorémicas. Esto sería respecto a las correcciones. Y esto es un poco el pantallazo de acidosis metabólica, que es como la parte más larga de esta charla. Vamos a ir con otro caso ahora. Este es un varón primogénito de 28 días, con un peso al nacer de 3,50 kg, que consulta por vómitos alimenticios de 48 horas de evolución, mantiene buena actitud alimentaria, y este es el peso ingreso, que es de 2,900 kg. El dato positivo que presenta este paciente son signos de deshidratación moderada, y vamos a sacar el interno, que igualmente ustedes lo tienen ahí. Pero sí me gustaría escuchar a alguien de qué datos le llaman la atención de este paciente, y además de eso, ¿qué es lo que se esperarían encontrar en el medio interno, en el estado ácido-base? Hacer un análisis sistemático de cuál sería el trastorno primario, qué preguntas me debería hacer frente a este trastorno primario y cuál sería la compensación que yo espero encontrar. Y los escucho. No di tiempo por si tenían preguntas del caso anterior, pero si quieren las preguntas de los casos, sobre el final podemos reverlos. Invito a alguien a que me ayude con este niño. Hola, ¿te escuchas? Hola. Ay, Perdón. Te escuchamos, no sé quién había hablado. sí, hola, Eugenia, Euge, sí. dale. Lo que más me llama la atención de todo, bueno, más allá de la deshidratación, es que tiene 28 días y el peso es mucho, o sea, para tener 28 días es bastante poco comparado con lo que nació, o sea, tiene menor peso el que nació a los 28 días de vida. Nada, y después también me llama la atención con eso, con relación con eso, que tenga una buena conducta alimentaria. ¿Qué sería? Que se alimenta bien, no tiene episodios Sí. cada vez. O sea, después de que come no tiene ningún problema ni nada. O sea, los vómitos no están relacionados con la alimentación. Tienen un grado de relación, ¿sí? A veces después de tomar vomita, y si no, hay oportunidades en las cuales se espacía un poco y vuelve a vomitar. Pero es lo que vos decís, es un vomitador feliz en un punto. El bebé se alimenta, toma el pecho exclusivo, pero es real que en la inmediatez tiende a devolver lo que toma, sí. Bueno, nada, eso es lo que más me llama la atención. Y en cuanto al estado ácido base, al solo presentar vómitos, pensaría en una alcalosis metabólica, o sea, por pérdida del cloro. Bueno, entonces ubiquemos esto. Mira, si me tuvieras que decir cuál es el trastorno primario, ¿cuál sería el trastorno primario en este paciente? Y el aumento del bicarbonato a expensas de la pérdida del cloro. Perfecto. Ahí viene lo otro que vos decís. ¿Cuál es la pregunta que uno se hace frente a un paciente que tiene una alcalosis metabólica? ¿Cuál sería la pregunta que vos te haces? O sea, ¿por dónde lo pierde, digamos? ¿Por dónde Sí, pierde el cloro? si es por vía renal o digestiva, sí, esas dos Perfecto. básicamente. Entonces, fíjense que ella, en forma concreta, me dijo el trastorno primario tiene que ver con el aumento del bicarbonato. Lo que voy a preguntarme en alcalosis metabólica es por dónde pierde el cloro. Acá estamos viendo una de las vías, la vía digestiva alta. Justamente el ácido clorhídrico se pierde por un paciente que tiene vómitos o tiene una sonda nasogástrica, o frente a ciertos trastornos alimentarios como anorexia o bulimia, pueden perder cloro por vía digestiva alta.
y ese aumento del cloro, si recordamos lo que es el principio físico-químico de electroneutralidad, si nosotros perdiéramos cloro dentro de los aniones, para compensar esto lo que se va a producir es el aumento primario del bicarbonato. Entonces ahí es donde tenemos estas alcalosis metabólicas. Y después deberíamos pensar en la compensación. ¿Querés decirme, Eugenia, qué pensarías? Si el bicarbonato va hacia arriba, ¿qué esperarías como compensación? Y que suba también el dióxido. Perfecto. Acuérdense eso, siempre va en el mismo sentido. Como en este caso, que estamos hablando de alcalosis metabólica, el bicarbonato tiende a aumentar, la respuesta compensatoria por el pulmón va a ser la hipoventilación, y si estamos frente a una hipoventilación, va a haber una tendencia a retener dióxido de carbono, y por lo tanto la PCO2 también va a ir en el mismo sentido y va a aumentar, ¿sí? Ahí están los datos positivos de este paciente, fíjense. Dijimos, la alcalosis es el proceso a partir del cual acumulan justamente bases. Pero la alcalemia es cuando tenemos un pH por arriba de 7,45, que es lo que estamos viendo acá, un pH 7,60. El trastorno primario, fíjense, partimos de un bicarbonato normal de 24 y este paciente tiene un bicarbonato de 40, o sea que aumentó 16 puntos. Y además de eso estamos viendo cómo es que se produce este aumento, que tiene que ver con la pérdida de cloro, y ahí está la pregunta que siempre tenemos que hacernos en alcalosis metabólica. ¿Por dónde perdió cloro? Más allá de esta pérdida de cloro y del aumento del bicarbonato, lo que buscamos es la compensación con la PCO2 que va en la misma dirección y por eso está aumentada. Estos son datos en general que deberíamos conocer de los pacientes que tienen algún trastorno del estado ácido-base. La anamnesis, poder ver el crecimiento, los antecedentes o presencia de vómitos, la ingesta de álcalis, de diuréticos, de corticoides. Todas estas pueden ser causas justamente de alcalosis. Vamos a decir una cosa, así como el metabolismo fisiológicamente tiende a que nosotros vayamos hacia la acidosis porque hay una producción endógena por el metabolismo tanto de proteínas como de lípidos, de ácidos, lo que tenemos que saber es que no hay una producción endógena de bases que nos lleven a tener un pH alcalino. Por lo tanto, siempre que nosotros estemos ante un paciente que tiene un agregado o una adición de bicarbonato, esto seguramente fue por una adición exógena, ¿sí? A diferencia de lo que es en acidosis. Los diuréticos y los corticoides, como dijimos también, deshidratación sin diarrea, tendríamos que ver qué causas de pacientes deshidratados sin diarrea pueden llevar justamente a alcalosis metabólica, que tenga enfermedades subyacentes el paciente, y dentro del examen físico hay dos datos que nos van a ayudar en alcalosis metabólicas que escapan a lo que vemos habitualmente, como este paciente que tiene vómitos. Cuando escapa de lo habitual, el conocer el estado de hidratación del paciente y la tensión arterial son dos datos que nos podrían orientar en las causas. Entonces, esto ya un poco lo dijimos, pero si alguno me ayuda a decir cuál es la respuesta correcta. La primera sería. A ver, alcalosis metabólica hipoclorémica e hiponatremia con LEC disminuido. Perfecto. Veamos esto ahora entonces. El trastorno ácido-base que identificamos fue la alcalosis metabólica, el acontecimiento primario fue la hipocloremia. ¿Qué es lo que debemos preguntarnos en este paciente? Si existe pérdida de cloro. El 99% de las veces va a ser que sí, porque como dijimos, la adición de una base es infrecuente en pediatría y tendría que ser de manera exógena, o sea que debería haber consumido algún medicamento con bases o ser iatrogénico. Por eso es que en pediatría lo que vamos a ver es principalmente pérdida de cloro. Y lo que tenemos que preguntarnos es por dónde perdió cloro, que eso ahora lo vamos a ver. Si la respuesta no surge del interrogatorio y del examen físico, hay un dato en el cual nos podemos ayudar, que es el cloro urinario. Si el cloro se perdiese por vía renal, tenderíamos a ver en realidad que el riñón, o mejor dicho, que la orina tiene un cloro urinario alto. Alto es decir que tiene por arriba de 25, o hay lugares que dicen arriba de 40 miliequivalentes por litro. Y viceversa, si el cloro se estuviera perdiendo por otra vía,
pudiera ser la piel o el tracto gastrointestinal, lo que nos va a pasar es que el riñón va a tender a conservar el cloro y ahí vamos a tener un cloro urinario bajo. Por eso ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es la compensación esperada? Dijimos que el aumento de la PCO2, que fíjense que va igual que el aumento de la concentración de bicarbonato, y acá es así. Por cada punto que sube el bicarbonato, asciende la PCO2 de 0,5 a 1 punto. Fíjense que es un poco más chica la compensación que se produce en este tipo de trastornos. El bicarbonato dijimos que de un valor de 24 aumentó a 40, o sea que aumentó 16 puntos. Por lo tanto, la PCO2 debería aumentar entre 8 y 16 puntos, ¿sí? Porque dijimos que era de 0,5 a 1. La PCO2 de este paciente es de 50, partiendo de un valor normal de 40, aumentó 10 puntos. Por lo tanto, está dentro del rango que decimos, y este es un trastorno, una alcalosis metabólica pura, vamos a decir, o simple, ¿sí? Principio físico-químico, que es lo que dijimos antes. La pérdida de cloro entonces condiciona el aumento del bicarbonato, que es el trastorno primario, y ante una alcalosis metabólica preguntarse por dónde pierde cloro. Las manifestaciones clínicas de la alcalemia suelen predominar, igual que en la acidosis, los síntomas secundarios a la causa que da origen a la alcalosis metabólica. Más allá de eso, las alcalemias pueden tener impacto en sistema nervioso central, en pulmón, y también pueden tener impacto en generar síntomas a partir de disminución de ciertos electrolitos como el potasio y el calcio. Con esto me refiero a que el impacto en el sistema nervioso central puede presentar agitación, conducta irracional, desorientación, o en casos graves, letargia, confusión o coma. Los efectos sobre la ventilación, pensemos que el paciente en alcalosis metabólica está hipoventilando. Por lo tanto, esta hipoventilación va a cobrar mayor importancia en pacientes que tienen una obstrucción bronquial, en los cuales justamente puede exacerbar esta hipoventilación, la hipoxemia y la hipercapnia que el paciente presenta, y como dijimos antes, podemos ver trastornos musculares o neurológicos secundarios a un potasio o un calcio que se encuentran disminuidos. Entonces, así como antes vimos las manifestaciones de la acidosis, acá tenemos las manifestaciones, mejor dicho, de la acidemia, acá tenemos las manifestaciones de la alcalemia. Y acá tenemos por dónde se puede perder el cloro. El cloro se puede perder por vía renal. Dentro de esto, los diuréticos son una de las causas más comunes. Hay ciertas tubulopatías como el Bartter o el Hittelmann que pueden producir pérdida de cloro a nivel renal, y el exceso de mineralocorticoides también puede producir una pérdida de cloro. Otro de los lugares del lugar es el tracto gastrointestinal alto. Por eso suelen ser vómitos. Un paciente con una estenosis hipertrófica de píloro, dentro de pediatría es una causa que podemos encontrarnos, que el paciente tenga una sonda nasogástrica abierta, que tenga un síndrome de vómitos cíclicos o que tenga algún trastorno alimentario que condicione que vomite. Y el otro lugar es que pierda cloro por sudor, y acá es característico del fibroquístico. Eso lo van a ver en muchos pacientes fibroquísticos que tienden a estar hipoclorémicos y con una alcalosis metabólica. Vamos a dar un paso más, ¿sí? Porque acá vimos las causas generales, pero a veces hay causas más infrecuentes, que es lo que decíamos que nos sirve conocer la presión arterial y mismo el grado de hidratación. Entonces, en pacientes que no tenemos la causa clara y la pérdida es renal, tendríamos que tomarle la presión arterial. Y de ser normal, ahí estaríamos orientados más hacia el uso de diuréticos o hacia una corrección post-hipercápnica o hacia ciertas tubulopatías como son el Bartter y el Hittelmann, o hacia lo que es la depresión de potasio. Vamos a decirlo en forma muy concreta, con el uso de diuréticos los pacientes tienden a perder cloro, por lo tanto nos vamos a encontrar en pacientes que tienen tiacidas o furosemida, que se presentan con alcalosis metabólicas, que de ser leves uno tiende a sostener esos diuréticos porque por alguna causa fueron puestos. En casos leves se mantiene el diurético, de ser algo moderado o grave debería valorarse la suspensión del mismo. Pero entonces dijimos diuréticos lleva a la pérdida de cloro por vía renal. Corrección post-hipercápnica. Estos son pacientes en general que han pasado por terapia y que vienen de un trastorno anterior. Para hacernos una idea, son pacientes que inicialmente entraron con un pulmón enfermo, ya sea por un episodio de obstrucción bronquial o cualquier otro que se les ocurra, pero un pulmón enfermo, que tuvieron una acidosis respiratoria. Esta acidosis respiratoria fue crónica y que probablemente por la gravedad de la misma lo llevó al paciente a que esté en terapia intensiva y que esté ventilado. ¿Qué es lo que nos pasa? Estamos frente a una acidosis respiratoria crónica, y pensemos esto: si estamos en una acidosis respiratoria, el pH tendería a bajar, ¿no?
pero la PCO2 tendería a estar hacia arriba. Si es una acidosis respiratoria, la PCO2 aumenta por un pulmón enfermo, y el mecanismo de compensación, que va a ser metabólico en este caso, va a ser el aumento del bicarbonato. Por lo tanto, este paciente va a tener un bicarbonato por arriba de 24 o 26 puntos, que es lo normal. Pero ahora pensemos esto, entró en asistencia ventilatoria mecánica, y dentro de los beneficios de la asistencia ventilatoria mecánica, lo que se busca justamente es acercar la PCO2 a valores normales. No se lleva a valores normales, pero se le acerca. Se permite que esos pacientes tengan lo que se llama una hipercapnia permisiva, que tengan valores un poco por arriba de lo habitual, pero a los fines prácticos mejora rotundamente esa PCO2 elevada que tenía el paciente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nos queda un bicarbonato alto. Este paciente en asistencia ventilatoria mecánica, hay una tendencia en los pacientes con estos trastornos a perder cloro por el riñón, por múltiples mecanismos, y entre ellos por el uso de diuréticos que también suelen tener estos pacientes. Entonces es probable que este paciente con un bicarbonato alto, que fue el mecanismo compensador de esa acidosis respiratoria, tenga una pérdida de cloro por todo lo que viene transitando. Y al tener esta pérdida de cloro, es que nos vamos a encontrar que en este paciente, cuando vuelva de terapia, podría llegar a tener esta alcalosis metabólica, que se denomina así, post-hipercápnica. Es el mecanismo compensador de su acidosis respiratoria, que después se sumó la pérdida de cloro y por tanto no puede volver a un valor normal, ¿sí? Fuera de esto, otras tubulopatías como el Bartter y el Hittelman son pacientes que también se encuentran en general poliúricos, tienen una tendencia a perder líquido por orina, y dentro de esto pierden cloro y también tienden a perder potasio. Por lo tanto, son pacientes que el sello de impronta van a encontrarse que es una alcalosis metabólica, hipoclorémica, hipopotasémica. Y la depresión de potasio es largo de explicar, pero hay distintos mecanismos que llevan a que los pacientes que están deplesionados de potasio tiendan justamente a intentar reabsorber potasio. Y al reabsorber potasio lo hacen a expensas de justamente perder cloro, y esto muchas veces es lo que hace que se mantenga esta alcalosis metabólica hipoclorémica. Ahora, si la TA estuviera alta y estamos dentro, dijimos, de la pérdida renal de cloro, deberíamos dosar la renina y la aldosterona. Y yo simplemente acá les voy a dejar las causas y después cada uno podrá ir a buscar. Esto es un fragmento muy pequeño y de menor trascendencia que todo el resto de cosas que estuvimos hablando hasta acá. Si la renina y la aldosterona estuvieran altas, las causas pueden ser una estenosis de la arteria renal, hipertensión maligna o un tumor productor de renina. Mientras que si la renina fuera baja y la aldosterona alta, podría ser un hiperaldosteronismo primario. Y si la renina y la aldosterona ambas estuvieran bajas, podría ser un Lidl o exceso de corticoides. El que tengan esto puesto acá es para que, frente a casos infrecuentes de alcalosis metabólica, sepamos qué es lo que tenemos que hacer o cómo llegar a la causa. Si son las causas más frecuentes, el uso de diuréticos, o un paciente que viene de terapia, o un paciente que tiene vómitos, eso no vamos a necesitar demasiado para poder llegar al diagnóstico. Ahora, si escapa de lo que estamos habituados a ver y tiene una alcalosis metabólica hipoclorémica por pérdida renal que no podemos determinar la causa, tomar la presión nos va a ayudar, y si esta está alta, sepamos que medir la renina y aldosterona nos va a dividir las aguas en cuanto a las causas que pueda tener este paciente. Acá para un esquema muy simple del Bartter y del Hittelman, en donde lo que quiero que todos recordemos es que el sello impronta en estos pacientes, que suelen ser pequeños y que suelen estar poliúricos, es un paciente con una hipopotasemia franca, tienden a ingresar con valores por debajo de 2,5 y una alcalosis metabólica hipoclorémica. Frente a eso, tenemos que sospechar que puede ser alguna de estas tubulopatías. Vuelvo a decir, son causas infrecuentes de alcalosis metabólicas hipoclorémicas. Volvamos a este paciente, tenía 28 días de vida y además tenía vómitos alimentarios con buena conducta alimentaria. ¿Quién me ayuda a definir cuál es la causa? Y justifica. Hola. Sí. ¿Cintia? Bueno, creo que también por la clínica
la que habíamos hablado al principio del paciente, los vómitos, el tiempo en el que se presenta, y por el estadio base que presenta el que estuvimos hablando, yo me inclino por una hipertrofia del píloro. Perfecto. ¿Podrías decirme algún dato que te lleve a descartar los otros casos? Las otras opciones? Déjame ver. Sí, o ayúdenla, Bueno, fibrosis quística dijimos como que era muy específico del tema, si bien perdía cloro era por sudor, y bueno, en este caso creo que no hablamos nunca de eso. No sé, por ahí hay algo más grande que no estoy viendo. No. Perfecto, pero mira, yo de esto que vos decís tomo un dato que es, deberíamos conocer la evolución natural de las enfermedades para ver si lo que yo les mostré es la evolución natural de una fibrosis quística. Entonces Sí. yo te puedo decir concretamente que no, que el impacto principal es a nivel del pulmón y que esos pacientes en verano, con el calor, tienden justamente a transpirar más de lo que ya están acostumbrados a transpirar de más, y en ese contexto, perdiendo cloro por piel, es que nos encontramos con alcalosis metabólicas hipoclorémicas, pero que suele ser un dato más en un paciente que ya suele tener diagnóstico de fibrosis quística. Es raro, y uno siempre dice es raro porque no podemos decir que es imposible, pero que el diagnóstico de una fibrosis quística llegue por una alcalosis metabólica hipoclorémica. Deberíamos primero, a partir del screening que se hace en los pacientes cuando nacen dentro de la primera semana, tener justamente la tripsina inmunoreactiva, que es lo que nos permite hacer la sospecha diagnóstica inicial alterada, y con eso llevamos a la fibrosis quística probablemente antes de que empiece con síntomas. Y de empezar, probablemente primero empezaría con, veríamos síntomas respiratorios o gastrointestinales antes que la alcalosis metabólica. Por lo tanto, no sería la evolución natural encontrarnos con esto. ¿Cuál otro dato me podría decir para las otras dos que tenemos como opción? Bueno, respecto a la B, creo que también tendríamos que tener clínica, como habla de una infección del tracto urinario, más por ese lado. Bueno, lo mismo que nos explicaste de la A, lo mismo. Perfecto. No estás viendo la evolución natural de una infección urinaria, porque Claro. sería un paciente febril, una infección urinaria en un menor de 3 meses podría ser una infección grave, por lo tanto encontraríamos otro estado general y no como este nene que estaba reactivo y con buena actitud alimentaria. Y en pacientes que tienen una infección urinaria podemos encontrarnos con ciertas alteraciones infrecuentes, pero que se encuadran dentro de esto que se llama pseudohipoaldosteronismo. Pero perfecto lo que vos decís, no encaja con la evolución natural de una infección urinaria en un menor de 3 meses. ¿Y el Barter? Bueno, ahí ya mucho no te sé decir. De lo que vimos del cuadrito anterior, por lo que veo, la forma de presentación también sería un paciente no en tan buen estado como el paciente del caso que estamos hablando, pero no te sé decir mucho más que eso. Perfecto, pero y te sumo algo más que está en el cuadro. Gran parte de las veces que yo hago consultas con ustedes, en algún momento estuvieron resueltas en el espacio formativo. Dijimos que tenían una hipopotasemia marcada y que además eran pacientes poliúricos, que debería llamarnos la atención. Este paciente no entró poliúrico, por un lado, en el contexto de su tubulopatía por un Barter, y tampoco estaba con una hipopotasemia grave. Por lo tanto, tampoco tenía la evolución natural. ¿Sí? Bien. Perfecto. Gracias, Cintia. Esto del píloro ustedes ya lo saben. Consecuencia de la hipertrofia y edema de la capa muscular del píloro, es más frecuente en varones primogénitos. Y fíjense esto, se llaman los vómitos de los 21 días, porque más allá de la hipertrofia de la capa muscular, es necesario para que se produzca el síntoma, que principalmente sería el vómito en este caso, que el bolo alimenticio o la leche que atraviesa el píloro, justamente al estar estrechado por esta capa muscular hipertrofiada, genera un edema. Cuando se suma el edema, aparecen los síntomas. Por eso se llaman los vómitos de los 21 días. Puede ser un poco antes, o está descrito que una hipertrofia de píloro podría llegar a diagnosticarse hasta los 2 meses de vida, cosa que es infrecuente. El diagnóstico lo podríamos hacer con una ecografía abdominal, y acá tenemos el sello impronta en estos pacientes, que es una alcalosis metabólica hipoclorémica. Vamos a ver los dos grandes grupos. Desde manera operativa, las alcalosis metabólicas se las divide también
en base a la respuesta que tiene la infusión con cloruro de sodio al 0,9%, que decir cloruro de sodio al 0,9% es lo mismo que decir solución fisiológica. Es una solución que tiene altas concentraciones de sodio y de cloro, ¿sí? Y como dijimos que gran parte de estos pacientes tienen pérdida de cloro, pensaríamos que a la mayoría los vamos a ayudar si le aportamos soluciones con altas concentraciones de cloro, y ahí es donde la solución fisiológica tiene un papel muy importante. Cuando son sensibles al cloro, suelen presentar contracción de volumen, suelen ser pacientes deshidratados, y este tiende a ser el mecanismo de perpetuación de esta alcalosis metabólica. Y explico muy brevemente por qué. Pacientes que tienen contracción de volumen, lo que suele pasar a nivel del túbulo contorneo proximal es que se requiere reabsorber sodio para restablecer la volemia, y el reabsorber sodio a nivel proximal suele ir acompañado de justamente bicarbonato. Por eso suele ser uno de los mecanismos de perpetuación, y sumando a eso, tienen aumento de la aldosterona estos pacientes, y la aldosterona actúa también a nivel distal, en el túbulo contorneo distal, y justamente permite la reabsorción también de sodio, acompañado de bicarbonato, pero a expensas de que elimina protones y potasio. Por eso es que estos pacientes, cuando tienen justamente contracción de volumen, tenemos un mecanismo que se dice así, un mecanismo iniciador de la alcalosis metabólica, que el mecanismo iniciador es pensar esto, ¿por dónde perdió cloro? Si por vómitos, por orina o por piel, pero más allá de eso, por más de que se resuelva la causa inicial de la pérdida de cloro, quedan con una hipocloremia y con un mecanismo que tiende a perpetuar esto. Por eso es que también tenemos que pensar en una alcalosis metabólica, que el motivo que la desencadenó ya se resolvió, porque es que persiste en el tiempo, y que persista en el tiempo es porque hay un mecanismo de perpetuación sobre el cual nosotros tenemos que actuar. Entonces, el mecanismo de perpetuación suele ser la contracción de volumen, que lleva a una tendencia a reabsorber sodio, y acompañado justamente de bicarbonato. Dentro de las causas más frecuentes, los vómitos y la aspiración nasogástrica, y como dijimos antes, otras causas menos frecuentes son la poshipercapnia y también el uso de diuréticos. Estos pacientes responden muy bien a la infusión con cloruro de sodio al 0,9%, que es la solución fisiológica, y que justamente es rehidratar a estos pacientes. Rehidratándolos, mejoraríamos no solamente esta contracción de volumen que tienen, sino este déficit de cloro y la alcalosis metabólica a la cual están expuestos. Y ahora, hay pacientes que son resistentes a esta infusión con solución fisiológica. Estos pacientes tienen otro mecanismo de perpetuación, que suele ser la hipopotasemia. En estos pacientes, dijimos, es de utilidad conocer la presión arterial, y de estar alta es importante ir a medir renina y aldosterona. Entre las causas destaca, como dijimos antes, el exceso de mineralocorticoides y también algunas tubulopatías, como es el Bartter y el Hittelmann. Estos pacientes, muchas veces al inicio, como son pacientes con deshidrataciones graves, tienen además de esta alcalosis una acidosis metabólica. Y cuando uno infunde solución fisiológica, mejora esa acidosis, y ahí se pone de manifiesto la alcalosis metabólica hipoclorémica que realmente poseen. Les digo porque es algo que les puede pasar. Un paciente que entra acidótico sin una causa clara, y que ustedes, para reponer el volumen, le pasaron solución fisiológica, posterior a eso se encuentran con una alcalosis metabólica, y ahí es donde deberíamos intentar profundizar en cuáles son las causas en ese paciente, dentro de los cuales, como dijimos, están ciertas tubulopatías. Las causas de perpetuación de la alcalosis metabólica, contracción de volumen, la hipopotasemia, la hipocloremia también. En pacientes con alcalosis metabólica y contracción de volumen, como dijimos recién, un cloro urinario bajo, se indica infusión de solución fisiológica para restablecer el volumen del líquido extracelular. Sí les dejo para que todos puedan leer en casa, busquen esto. Así como tenemos el mecanismo iniciador de alcalosis metabólica, que es la pérdida de cloro, ¿por qué la hipopotasemia y la hipocloremia además perpetúan este trastorno? Vamos con otro caso clínico, y creo que es el último. Este es un lactante de 8 meses, secuelar pulmonar posviral, que hace 48 horas comenzó con fiebre y dificultad respiratoria. Al examen físico se encuentra en regular estado general, y destaca su ingreso, tiraje generalizado, cabeceo y aleteo nasal. Estos son sus signos vitales: tiene una frecuencia cardíaca de 156, una frecuencia respiratoria de 76, está subfebril y pesaba 7 kilos 100. Esos son sus datos positivos. Y la pregunta es, ¿qué trastorno del estado ácido-base espera encontrar? Vamos a evitar poner opciones.
yo creo que estamos en un momento en donde uno podría decir, bueno, me encuentro con un paciente ya con una secuela en el pulmón, que viene con dificultad respiratoria de 48 horas. ¿Qué espero encontrar en ese estado ácido base? ¿Cuál sería el trastorno primario? ¿Qué causas puedo imaginar en este paciente? ¿Y cuál sería el mecanismo de compensación? ¿Quién me puede ayudar? Hola. Dale, Cintia. Bueno, por lo que los datos que estamos viendo, está con una hiperventilación, así que por esa hiperventilación podríamos esperar una alcalosis respiratoria. Bueno, vamos a ir un poco más en profundidad. Ajá. Porque vos lo que estás comentando es un paciente en general que no suele tener una enfermedad, una comorbilidad de base como este, que es un secular pulmonar posviral. Sí. Eso punto número 1. Y punto número 2, en pacientes que a veces tienen un cuadro de dificultad respiratoria leve a moderado, que a veces pueden no requerir oxígeno o requerir oxígeno en bajas cantidades. Entonces, hace hincapié en 2 puntos. Ya tiene un pulmón enfermo de base y lleva 48 horas con este cuadro de dificultad respiratoria que lleva a que clínicamente, no estamos viendo los gases, pero con lo que estoy viendo, clínicamente se encontraría en insuficiencia respiratoria por tener un tiraje generalizado con cabeceo y aleteo nasal. Sumando esto, si vos tuvieras que pensar con qué estado ácido base te vas a encontrar, ¿qué pensás? Más allá de su frecuencia respiratoria. La pueden ayudar, ¿eh? Bueno, viéndolo así, por ahí me confundo. Claro, yo solo fui a ver el dato de la hiperventilación. Por ahí viendo en mayor profundidad, por la lesión pulmonar que tiene este paciente, hay una lesión de base pulmonar, y la hiperventilación sería porque está tratando de compensar justamente esa lesión. Y entonces, Estoy pensando a medida que hablo. No estoy segura para decir. no importa. Pero como sos la que habla, tenés derecho a equivocarte hasta 4 veces, así que andá diciéndome. No, necesito que alguien ayude porque... Dale, Capaz que, hola, capaz que es cualquier Sí. cosa lo que estoy por decir, pero puede llegar a tener algo que ver la utilización de los músculos y la acidosis láctica y todo eso. Es un paciente que probablemente tenga algún grado de acidosis metabólica. Entiendo lo que vos estás diciendo, porque con el cuadro respiratorio que presenta puede haber un grado de deshidratación y podría haber algún grado de mala perfusión periférica. Pero más allá de eso, centrate en cuál es el trastorno primario que uno pensaría encontrar en un paciente que tiene un pulmón enfermo y un cuadro de dificultad respiratoria de 48 horas de evolución. Piensen fácil. Hola, ¿se escucha? Sí, dale. Quiero decir que me inclinaría más por una acidosis respiratoria, por la lesión pulmonar, que si bien está hiperventilando, por ahí no sería adecuado el intercambio de los gases. Entonces el dióxido de carbono por ahí se estaría acumulando por esta secuela pulmonar. Es lo que se me ocurre. Perfecto.
Hay conceptos que a veces tenemos que mejorar que tienen que ver con el de ventilación alveolar y el de taquipnea. Que un paciente esté taquipneico no significa en realidad que eso vaya seguido de que está hiperventilando y viceversa. La ventilación alveolar en realidad es un mecanismo de intercambio de gases a nivel pulmonar. Y simplemente hablar de taquipnea habla de aumento de la frecuencia respiratoria, pero no van siempre uno acompañado del otro. Entonces entiendo que el paciente esté taquipneico hubiera hecho pensar que ese paciente esté lavando el dióxido de carbono y por lo tanto te encuentres con una alcalosis respiratoria, pero lo que tenemos que pensar es que al tener un pulmón enfermo y venir de días de evolución, es probable que este intercambio gaseoso, es decir, la ventilación alveolar, no sea efectiva, y que no sea efectiva es probable que nos lleve a pensar que el paciente tiene una hipoxemia y una hipercapnia. Y de ahí que nos encontraríamos con una acidosis respiratoria, parcialmente compensada porque pensemos que si la PCO2 aumenta, lo que va a pasar con el bicarbonato es que también va a tender a aumentar para poder compensar el trastorno. Esa era la respuesta correcta. Este es el estado ácido-base del paciente. Un pH de 7,25, fíjense que está en acidemia, porque está por debajo del valor normal de 7,35. Una PCO2 de 90, 50 puntos por arriba del valor normal, con un bicarbonato de 38. Fíjense que la PCO2 va hacia arriba y es el trastorno primario, y la compensación, que es el bicarbonato, va hacia arriba, y un exceso de base francamente positivo. ¿Cuál es el trastorno ácido-base que identifica? Acidosis respiratoria. El acontecimiento primario en este paciente es la hipercapnia. ¿Cuál es la compensación esperada? Como dijimos recién, el aumento del bicarbonato. Y entonces vamos a hablar a cómo es la compensación, que es distinto si el trastorno es agudo, y eso tiene que ver con que lleve menos de 24 o 48 horas de evolución, y va a depender también de si es un pulmón sano o enfermo, o si el trastorno es crónico, lleva más de 24 o 48 horas de evolución, y también teniendo en cuenta si es un pulmón previamente sano o enfermo. Entonces, el aumento del bicarbonato se da de esta manera. Por cada 10 puntos que sube la PCO2, asciende 1 punto el bicarbonato en trastornos agudos, o 3 puntos cuando el trastorno es crónico, de más de 48 horas de evolución y sobre todo con un pulmón enfermo. ¿Sí? Entonces, en este paciente la PCO2 aumentó 50 puntos, por lo tanto, si dijimos que es un trastorno crónico en este paciente y subió 50 puntos, dijimos que cada 10 que aumenta tendría que subir 3 puntos el bicarbonato. Como aumentó 50, debería aumentar el bicarbonato 15 puntos. Si partimos de un valor normal de 24 más 15, 39 debería ser el bicarbonato. Siempre hay obviamente algún grado de en más o en menos. Así que fíjense que la respuesta renal es adecuada y este paciente tiene un bicarbonato adecuado para ese aumento de la PCO2. Vamos a tener algunas consideraciones simples. En acidosis respiratoria entonces se produce el incremento primario de la PCO2, la ventilación alveolar es ineficaz, son pacientes con cuadros respiratorios graves o que tienen ya de por sí pulmones enfermos, que es lo que pasaba con este nene. La compensación en agudo, como dijimos, es raro, es por cada 10 puntos que aumenta la PCO2, aumenta 1 punto el bicarbonato. Pero además de eso, es raro que el bicarbonato en agudo supere los 32 puntos y el exceso de base suele permanecer neutro o levemente positivo. Y en casos crónicos es raro que el bicarbonato supere los 45 puntos, pero el exceso de base se positiviza francamente. Yo eso se los quiero mostrar. Fíjense, este paciente tenía un trastorno crónico. Por lo tanto, tendríamos a pensar que tiene más de 32 puntos y tendríamos a pensar que el exceso de base es positivo, y es con lo que nos encontramos. En agudo no suele pasar los 32 puntos, en crónico sí, tiene 38. El exceso de base en agudo tiende a ser 0 o levemente positivo. En crónico tiende a ser francamente positivo. Ahí estamos. Vamos con alcalosis respiratoria. Suele haber una disminución primaria de la PCO2. Estos suelen ser pacientes, como vos dijiste, con cuadros de dificultad respiratoria leve o moderada, o que requieren bajas concentraciones de oxígeno, y tienden a ser pacientes que tienen un pulmón previamente sano. Entonces, en estos pacientes en donde justamente la enfermedad que está cursando su cuadro respiratorio condice o conlleva a que tenga justamente una taquipnea, por las mismas secreciones respiratorias que posee el paciente, esta taquipnea con una ventilación alveolar, que en este caso va a ser excesiva porque era un pulmón previamente sano y porque el cuadro es leve a moderado, probablemente lo va a llevar a una
a lavar el dióxido de carbono y por lo tanto a una alcalosis respiratoria. La compensación, como dijimos siempre, aguda inicia a los minutos y los buffers corporales son el primer sistema de defensa, y en crónico está a cargo del riñón y permite justamente una mejor protección del pH sistémico. Y el tratamiento en los trastornos respiratorios tiende a ser de la causa que le dio origen. Entonces, en acidosis respiratoria o en alcalosis, según el caso, si lo que los lleva a esa situación es un episodio de obstrucción bronquial, pueden ser útiles los broncodilatadores, los corticoides, el ponerle una cánula de oxígeno, pero estamos tratando la causa que dio origen, y de no poder resolverlo con eso y un cuadro grave, sabemos que pueden requerir asistencia ventilatoria mecánica. Pero fíjense que en estos casos no estamos hablando de correcciones con bicarbonato o con otras cosas. Estamos hablando de tratar la enfermedad que dio origen al trastorno. No sería adecuado de parte nuestra corregir alguno de estos trastornos o una acidosis respiratoria con bicarbonato. No hay ninguna indicación para que uno pudiera llegar a eso. Vamos a ver esto entonces. En acidosis respiratoria aguda, ya dijimos que el trastorno primario es el aumento de la PCO2 y que la compensación siempre va en la misma dirección y va a ser el aumento del bicarbonato. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Que si es un trastorno agudo, por cada 10 puntos que aumenta la PCO2, va a aumentar 1 punto el bicarbonato. Mientras que si el trastorno ya es crónico, por cada 10 puntos que aumenta la PCO2, va a subir 3 puntos el bicarbonato. Y vamos en alcalosis respiratoria aguda, vamos a tener como trastorno primario una hipocapnia, la disminución de la PCO2, y como la compensación va en el mismo sentido, va a haber una disminución en el bicarbonato. En alcalosis respiratoria aguda, el bicarbonato desciende cada 10 puntos de descenso de la PCO2, desciende 2 puntos el bicarbonato, y en crónico desciende 4 puntos el bicarbonato. Acá están las causas, que esto simple lo pueden encontrar en cualquier lugar. Yo simplemente marqué las que uno tiende a ver en el hospital. Dentro de las acidosis respiratorias, los cuadros de obstrucción bronquial, un broncoespasmo, ya sea que la causa sea asma, que sea bronquiolitis, o que sean pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas como un fibroquístico, una displasia broncopulmonar, o antes el paciente que teníamos nosotros, que era un secuelar pulmonar posviral, la neumonía, también una neumonía grave que afecta la ventilación alveolar, puede ser causa. Dentro de las alteraciones en la movilidad pulmonar, derrames pleurales grandes o neumonías también pueden llevar a acidosis respiratoria, y así como estos, también trastornos neuromusculares, ya sea tanto del tronco, con justamente una depresión del sensorio, hipoventilación y por lo tanto la acidosis respiratoria, o otros más propiamente dichos neuromusculares como el Guillain-Barré. Y en alcalosis respiratoria, los que tendemos a ver, en un paciente con meningitis o encefalitis, y en pacientes con neumonía y asma. Fíjense que los cuadros de obstrucción bronquial pueden llevar a la acidosis o a la alcalosis, y eso va a depender del tiempo de evolución, de la gravedad del cuadro y de si tenían un pulmón enfermo previamente. Eso es lo que va a llevar hacia que tienda hacia la acidosis o a la alcalosis más rápido uno que otro. Lo voy a decir simple, que es lo que uno tiende a ver en una bronquiolitis. En un cuadro leve o moderado de bronquiolitis tendemos a ver que por esta taquipnea que tiene el paciente y una ventilación alveolar que es excesiva, que se encuentran alcalóticos, pero si ese cuadro progresara progresara a una forma grave o ya tuviera un pulmón enfermo previamente, probablemente rápidamente eso pasaría a un paciente que no puede lavar el dióxido de carbono y por lo tanto se presenta o se manifiesta su acidosis respiratoria. Y fíjense, antes de decir esto, que más o menos hicimos como el análisis de todos los casos, ¿no? Tanto de acidosis metabólica como de alcalosis metabólica. En acidosis metabólica lo importante sería que recordemos cuál es la pregunta que nos hacemos, que es justamente por si esa disminución en la concentración de bicarbonato es por pérdida, tanto gastrointestinal como renal, o si en realidad tiene que ver con que ese bicarbonato está titulando la adición de distintos ácidos endógenos o exógenos, y en base a eso conozco las causas. Debería saber cómo sacar el anion gap, cómo normatizarlo, y cuál es el valor del cloro esperado para poder constatar justamente esa hipercloremia. En las alcalosis metabólicas, saber justamente esto, que hay una pérdida de cloro en el 99% de los casos, y que esa pérdida de cloro deberé preguntarme si es por riñón, si es por tubo digestivo alto o si es por sudor,
que de ser por riñón deberíamos preguntarnos si la presión de ese paciente es normal o está alta. De ser normal, las causas son más que las escuchamos, como tubulopatías o diuréticos o poshipercápnica. De ser causas con hipertensión, ahí deberíamos censar renina y aldosterona. Y por último, estos cuadros o estos trastornos respiratorios en donde es necesario conocer las compensaciones, las causas, y que tenemos que tratar justamente la causa que da origen al trastorno. Eso es lo importante en esto. Hay ciertas consideraciones que, vamos a decir muy simple, la coherencia interna es algo de lo que se habla en cada charla de estado ácido-base. Yo lo dejé muy chiquitito acá, porque la verdad es que con el transcurso de los años, la coherencia interna es algo que en hospitales como el nuestro, en donde el papel sale impreso, no tenemos, no habría, digamos, posibilidad de error en cuanto a cálculos que se hacen, y que cuando estos datos en realidad se manuscriben de persona a persona, pueden llevar a que haya un error y por lo tanto nosotros no podamos interpretar ese medio interno. Esta coherencia interna, que es justamente una coherencia matemática, tiene que ver con que hay tres datos o tres parámetros, que son el pH, la PCO2 y el bicarbonato, que como dije tienen esta relación matemática, y uno lo que debe conocer es que la PCO2 y el pH son datos que se miden, y que el bicarbonato en realidad es calculado en base a estos otros dos. Por lo tanto, lo que uno debería con la coherencia interna es verificar si se conserva la relación entre estos datos de medición y el del cálculo. Y ahí es donde nos ayornamos un poco, utilizamos lo que es la fórmula de Henderson-Hasselbalch, y fíjense qué es esto. Yo puse nuestro primer paciente. Es ver la concentración de hidrogeniones que tiene el paciente. Creo que hice algo mal acá. A ver... Esperen que yo me guíe. 24 es una constante, lo tengo que multiplicar justamente por la PCO2 del paciente, que era de 15, y lo tengo que dividir, no estamos bien, por el bicarbonato, que es de 5. ¿Sí? Eso me da 72 hidrogeniones. Entonces lo que yo tengo que ver es si estos 72 hidrogeniones corresponden al pH del paciente, que era 7,15. Fíjense que 72 está entre 63 y 80, que era 7,20 a 7,10. Por lo tanto, está dentro de ese margen. ¿Sí? Pero lo que tengo que saber es eso. Esto se hacía clásicamente, y yo fíjense que hasta lo dudo, porque en la práctica, al tener el papel impreso y ser una cuenta matemática, no corremos el riesgo de que al transcribirse haya un error o que una persona haga mal el cálculo matemático. Ese es uno de los datos que deberíamos saber. El cociente delta-delta lo voy a dejar para otro momento, porque me parece que con lo que hemos hablado ya es suficiente. Esto sí me parece importante. Cuando hablamos de acidosis, dijimos que en el contexto una acidosis, y para compensar, mientras que los hidrogeniones ingresan al espacio intracelular para poder achicar esta brecha hacia un pH normal, para ingresar a la célula lo que se produce para mantener esta electroneutralidad es que salga el potasio. Pero no es lo mismo en acidosis minerales, con esto nos referimos a las acidosis hiperclorémicas, que en otro tipo de acidosis con ganancia de ácidos tanto endógenos como exógenos, en donde esta correlación no es tan precisa. En acidosis minerales lo que nos tiene que quedar es que por cada 0,1 que disminuye el pH, aumenta 0,6 el potasio sérico. ¿Sí? Porque el hidrogenión que entra a la célula no puede acompañarse de cloro. Por eso es que hay una relación sistemática de que por cada 0,1 que baja el pH, aumenta 0,6 el potasio sérico. ¿Qué es lo que pasa en acidosis orgánicas? Y un ejemplo claro es la cetoacidosis diabética. Por cada 0,1 que baja el pH, aumenta 0,1 a 0,3 el potasio sérico. ¿Y esto a qué se debe? A que ese hidrogenión sí va a poder atravesar las membranas, acompañado por algunos de estos ácidos orgánicos, porque son más permeables a las membranas y por lo tanto permiten mantener una cierta electroneutralidad. Por eso es que en acidosis orgánicas no es tan importante la brecha entre la disminución del pH y el aumento del potasio sérico. ¿Sí? Como dije, es un ejemplo la cetoacidosis diabética. En estos casos, recordemos, por cada 0,1 que disminuye el pH, aumenta 0,1 a 0,3 el potasio sérico, y recuerden que en acidosis metabólicas, a medida que asciende el pH, aumenta el calcio iónico, y por lo tanto, frente a la corrección de estas acidosis, cualquiera sea, se puede poner en evidencia una hipopotasemia o una hipocalcemia. Por eso siempre, antes de corregir una acidosis metabólica,
tener la consideración de tener un potasio y un calcio seguros. Y por último, para sospechar, ¿cuándo sospechamos trastornos mixtos? Una regla general frente a un trastorno conocido, ácido-base, un trastorno mixto de sospecharse si el pH es normal o si la compensación ha conducido a un pH más allá de lo normal, que es lo que hablamos antes. Si la acidosis es tanto metabólica como respiratoria, el ejemplo más claro suele ser un paro cardíaco, en el cual se acumula justamente dióxido de carbono y justamente también distintos ácidos fijos del metabolismo celular. En esos casos hay una acidosis metabólica y respiratoria. Sin ir al extremo, ¿cuándo vamos a pensar en esto? Cuando la compensación respiratoria es insuficiente para el grado de disminución de bicarbonato. ¿Cuándo pasa esto? En pacientes con una acidosis metabólica, por ejemplo, nuestro paciente con una gastroenteritis, pero que además tiene un cuadro pulmonar, como puede ser un paciente secuelar pulmonar postviral. Cuando se unen ambas cosas, tenemos el riesgo de que esta acidosis sea tanto metabólica como respiratoria. Una acidosis metabólica primaria en el contexto de un paciente con un pulmón enfermo y con un cuadro respiratorio. Ahora, alcalosis metabólica y respiratoria, estos suelen ser trastornos peligrosos y que suelen presentarse, como dijimos antes, en pacientes en ventilación mecánica. Son pacientes que estaban en acidosis respiratoria, con una alcalosis metabólica que compensaba este trastorno, pero que al mejorar su ventilación o su PCO2 por entrar en asistencia ventilatoria mecánica y mismo la utilización de ciertos fármacos como diuréticos que llevan a una hipocloremia, el paciente que entró en ABM, el riesgo que podemos tener si no está bien regulados sus parámetros es que tenga tanto una alcalosis metabólica como respiratoria. Y después, por último, alcalosis respiratoria y acidosis metabólica suele ser en estados de sepsis. En el contexto de una sepsis, un paciente suele tener mala perfusión periférica y por lo tanto podrá tener, por ejemplo, una acidosis láctica, y sumado a eso, la sepsis estimula en el centro respiratorio y por eso de inicio pueden tener una alcalosis respiratoria. Otra causa pueden ser los salicilatos, en donde el salicilato en sí produce una acidosis metabólica con GAP aumentado, y el salicilato también lo que hace es estimular el centro respiratorio produciendo una alcalosis. Esto se los dejé para ustedes en realidad, para que sean una ayuda a memoria de las cosas que consideran que tienen que sí o sí recordar, y armarse una pequeña agenda con correcciones y causas y tenerlo más presente. Y yo voy a terminar con esto y ustedes me dirán si hay alguna consulta, que son mis objetivos independientemente de la causa, independientemente de la clase o del espacio formativo del cual estemos hablando, y que tiene que ver con justamente mi incorporación a la instructoría, que es para intentar sumar a un equipo que ya está conformado y que viene haciendo un gran trabajo ya desde hace años, y intentar proyectar hacia adelante el poder cumplir con ciertas cosas que creo que hacen falta en la residencia. Y yo ingresé en realidad para aprender también un poco de ustedes, por eso me interesa que participen, y mi idea siempre es generar un ambiente propicio, estimulando justamente la bidireccionalidad entre ustedes y los que estamos, en este caso soy yo, del otro lado, porque el aprendizaje, como dije antes, está constatado, siempre es más efectivo cuando los protagonistas somos todos y no cuando hay alguien dando una clase catedrática, lugar en el que yo no me siento cómodo y no suelo ponerme. Ofrecer herramientas y conocimientos científicos y mismo de la práctica clínica, que hace que en el transcurso de los años uno haya tenido una línea de pensamiento y un grado de coherencia al momento de actuar con pacientes, que creo que es bueno poder transmitirlo. Y como les digo acá, siempre es importante, tanto para mí como para ustedes, que sean inquietos, que tengan dudas y que se sientan parte de esto. A mí me es mucho más fácil estar en un espacio físico todos juntos y hacer esto más bidireccional de lo que ustedes ven acá, y los que me han visto participar de estos espacios lo saben. Así que sí, lo que considero es que yo no me voy a poner a decirles qué es lo que tienen que hacer, porque como somos todos ya médicos, digamos, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, así que apuesto a que van a venir con los temas ya leídos y con estos casos ya leídos y resueltos. Así que bueno, muchas gracias.
No sé Bueno, si... Bueno, Agustín, mientras Dale. los chicos van pensando a ver si les queda alguna pregunta por hacer, decirte que estamos alineados con los objetivos, así que eso es bastante grato. Decir que esta es una de las primeras charlas que vas a dar, correspondientes a toda la actividad académica del mes de febrero. Y nada, para acotar, simplemente decir que siempre pensar al paciente como un todo, ¿no? Que el árbol no nos tape el bosque. Hacer siempre hincapié en los antecedentes, ver la clínica, auscultar al paciente, tomar la presión, ver el estado de hidratación, pensarlo clínicamente. Y que, como dijiste vos, y repito, que los esfuerzos siempre estén orientados a tratar la enfermedad que dio origen al trastorno, que eso es como de las cosas más generales e importantes de la charla. Si Gracias, alguien Caro. tiene alguna otra pregunta para hacer, o alguna duda, alguna aclaración, les damos lugar. Bueno, muy bien. Agustín, perdón, quería hacer una Dale. consulta, leyendo un poco el tema para hoy. Dale. Vi lo del tema del dolor abdominal, que yo pensé que solo la cetoacidosis, o sea, un síntoma era el dolor abdominal, pero que era propio de la cetoacidosis, no que era por la acidosis metabólica que tenía. ¿Es así esto o si es algo propio de la cetoacidosis que puede aparecer, pero tal vez un poco menos frecuente con las acidosis metabólicas? En realidad, yo, a ver, voy a responder de esta manera. Pensá que muchas veces, o en general, las acidosis metabólicas, independientemente que sean con gap normal o aumentado, suelen tener contracción de volumen. Esta contracción de volumen lleva en realidad a que la perfusión vaya destinada principalmente a los órganos nobles, entre ellos el riñón, el corazón y el sistema nervioso central. Desde ese lugar, lo que puede pasar es que la acidosis sumada a la contracción de volumen sean un estímulo o un combo que lleve a que haya una disminución o una vasoconstricción a nivel intestinal que desencadene que haya distintos síntomas gastrointestinales, entre ellos anorexia, náuseas, vómitos o mismo el dolor abdominal. Entonces, cuando hablamos de acidosis y dolor abdominal, creía que tiene que ver con esto que te digo, es sumar al concepto el tema de contracción de volumen y de que se destine la perfusión hacia los órganos nobles, dentro de los cuales no está el intestino, y por eso, por esta disminución de la perfusión intestinal, es que vos te encontrás con estos síntomas, ¿sí? Más allá de eso, en la cetoacidosis diabética, es verdad que los cetoácidos tienen un rol en el dolor abdominal que se produce como síntoma, pero no, lo podríamos generalizar. No sé si te respondí. Sí, sí, gracias. Bueno, yo creo que como se hizo un silencio y ya dejé bastante, el viernes vamos a ver potasio y es la dinámica de hoy. No lo digo por mí, lo digo por ustedes. Más participen, más van a aprender. Ustedes y yo. Y como yo quiero seguir aprendiendo, es una realidad. Espero que cada vez esto vaya increyendo. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias, Agus. Gracias, Agustín. Nos vemos Adiós. el viernes.